¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado alterado de conciencia, parecido a ese momento antes del sueño, cuando estás tratando de dormir. Sin embargo, aún no estás en el sueño, pero tampoco estás en estado de alerta. Es ese estado intermedio, que estás con el cuerpo relajado, con los ojos cerrados, pero estás escuchando todo alrededor. Sin embargo, no estás completamente en estado de alerta. La clave está en la palabra conciencia. Estado alterado de conciencia significa que no pierdes la conciencia. No llegas al estado de sueño. Por lo tanto, puedes hablar, puedes incluso caminar en ese estado de conciencia. Yo lo veo como algo parecido al navegador de la computadora. La hipnosis es una técnica que se utiliza para apoyar las sesiones de psicología cuando lo usamos para terapia, y es como la función que tiene el navegador de la computadora. Tú entras al navegador y ya estás en internet, y ahora que ya estás ahí, ya accesaste a ese nivel de la red, por ejemplo, y ahora sí, ¿qué es lo que quieres hacer ahí? Vas a buscar información, vas a buscar fotografías, vas a mandar correos, X, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, la hipnosis es como el navegador. Tú accedes a ese estado de conciencia en el que es más fácil que puedas recordar eventos olvidados, que puedas trabajar emociones, conectar con ellas, resolver conflictos. Ya estando ahí en ese estado de conciencia es cuando vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Para esto, anteriormente tuvimos que haber hecho lo que le llamamos la historia clínica, saber la información general de la persona, qué es lo que quiere lograr con la sesión de hipnosis, para saber, ya estando en ese estado de conciencia, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar información, vamos a conectar con emociones, vamos a resolver algún duelo. Por eso es muy importante hacer la historia clínica o la evaluación previa a la primera sesión de hipnosis. Estoy hablando de cuando lo usamos en terapia. ¿Me voy a dormir? Es una de las preguntas comunes. Como te comentaba anteriormente, ese estado de conciencia es un estado anterior al del sueño. Si tú llegas al estado de sueño, es muy probable que yo ya no pueda hacer el trabajo terapéutico, porque yo necesito estar preguntándote, hablando contigo, buscando información, dándote instrucciones, haciendo algún duelo o X. Si tú llegas al estado de sueño, lo único que se puede hacer es dar alguna instrucción, y entonces así ya no podemos trabajar lo que se necesite trabajar en una terapia para que puedas resolver algún conflicto. Hay personas que sí son muy sensibles y se conectan muy rápido y llegan a estados muy profundos de hipnosis. Ahí entonces es la habilidad del terapeuta para poder darle las instrucciones necesarias para que alcance solamente un trance medio, que no se vaya muy profundo, para poder trabajar. Pero no pasa nada si alcanza un estado profundo, podemos trabajar otras cosas y después ya vamos conociendo la sensibilidad de esa persona y cómo podemos trabajar con diferentes técnicas. La mayoría de las veces trabajamos con trance medio, es lo que te platicaba. No muy profundo, de manera que no llegues al estado de sueño, pero tampoco en estado de alerta. Hay personas que alcanzan estados muy superficiales de trance, y cuando terminamos la sesión me dicen de pronto, yo sentí que no me conecté o X, pero empiezan a tener cambios, empiezan a hacer insights, empiezan a ver las cosas de forma diferente. Entonces significa que aun y cuando haya alcanzado un estado superficial de trance,
lo que trabajamos y si funcionó. Cada persona tiene diferentes sensibilidades, diferentes maneras de vivir la experiencia de la hipnosis. Y el hecho de que tengas un trance ligero, un trance medio, un trance profundo, no implica que unos puedan trabajar más cosas que otros. Eso es muy relativo. ¿Todos pueden ser hipnotizados? En teoría sí, porque el trance hipnótico es un estado natural del ser humano. Si te ha pasado, me imagino que sí, que de pronto estás como en un estado de concentración muy profundo haciendo algún trabajo, escuchando alguna canción, viendo alguna película X, y alguien llega y te habla y tú no escuchas. Y te hablan 2 o 3 veces, incluso se acercan y te mueven, te estoy hablando. Y es que estabas en ese estado profundo de concentración que no escuchabas que la otra persona te hablaba. Ese es un estado de trance. También probablemente te haya sucedido que vas manejando y vas pensando en pendientes, situaciones, de manera que llegas a tu destino y de pronto no te diste cuenta por dónde llegaste o qué ruta tomaste. Ese es un estado de trance también. Y que tú estás haciendo actividades y vas manejando y todo, pero como en automático. Tu mente está concentrada en los pensamientos y tu cuerpo está llevando en la ruta. Sin embargo, cuando ya lo hacemos de manera deliberada, por ejemplo en la clínica, en las terapias, utilizamos cierto tipo de respiraciones, relajaciones, instrucciones. Hay personas o situaciones que son difíciles o a veces que no es posible entrar en estado de trance porque, como te decía, hay que dar instrucciones, se necesita la concentración y hay, por ejemplo, personas con alguna discapacidad o con alguna lesión cerebral, retraso, con autismo o niños pequeños, personas que tienen como mucha dispersión mental y que es difícil que se puedan concentrar y seguir instrucciones. En esos casos no es viable utilizar la hipnosis. Otro caso en que probablemente no sea posible trabajar con la hipnosis es el caso de las personas que llegan a terapia, por ejemplo, condicionadas por alguien más, condicionadas por su pareja o muchachos que los trae la mamá o el papá, que se los pusieron como condición o los obligaron a venir a terapia, por ejemplo. Como esas personas no están dispuestos o no vienen por su propia voluntad, es difícil que puedan trabajar con la hipnosis. Algunas veces se puede haciendo, no sé, algunas técnicas psicológicas como para que la persona acepte trabajar cuando tiene situaciones reales que mejorar en su vida y entonces ya por su propia voluntad accede. Y en ese caso sí se puede trabajar. No podemos obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad.